misterio y estoy segura de que va a cambiar nuestra mirada sobre el arte. Hoy nos visita el escritor y el periodista Javier Sierra, el maestro del enigma y el explorador incansable de lo oculto, uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea, el Premio Planeta 2017 que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Conversaremos sobre su último libro, El Plan Maestro, y su autor descubrirá algunos de los secretos que se encuentran entre sus páginas. A continuación, Javier atenderá vuestras preguntas y al finalizar el encuentro firmará ejemplares aquí, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Para dar la bienvenida al protagonista de este encuentro, invito a subir al escenario al concejal de Cultura, José Antonio Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta vuestra casa, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Torrejón de Ardoz. Para mí es un inmenso placer, y lo digo de verdad, de corazón, recibir a uno de los grandes maestros de la literatura contemporánea, como es Javier Sierra. Por favor, otra gran oración para él. Me consta que está encantado de estar en Torrejón. Javier, me consta que estás encantado, estás en tu casa, es tu público. Pues como ha dicho Monse, es un escritor leído en más de 40 países, trending topic o top o récord en Estados Unidos, y le tenemos la fortuna de tenerle hoy aquí. Él nació en Teruel, desde pequeño soñaba con ser escritor, y fíjense, señores, a veces los sueños se cumplen. Hoy este señor es uno de los número 1 a nivel mundial, y es español. Pues nada, sin más, no me digo más, les dejo con el que de verdad importa hoy, que es Javier Sierra, y con él y con Monse vamos a pasar una velada muy bonita de buena literatura. Muchas gracias. De una placa del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para que lleven el recuerdo de esta ciudad que tanto te quiere. Esta es la placa, muchas gracias. Primero, a Javier Sierra por su contribución al Mes de las Letras 2025 de Torrejón de Ardoz, presentando su libro El Plan Maestro. Muchas gracias. Una carta de privilegio en la cual Carlos I desvinculó a Torrejón de Ardoz, nos hizo Villa de Ardoz, con lo cual ya somos ciudad independiente de la Cruz de Henares. Y bueno, está la carta de privilegio con la cual tuvimos ese magnífico honor. Espero que la guardes en una de tus grandes bibliotecas, que tendrás miles y millones de ellas. Muchas gracias. Es un facsímil del pergamino, ¿no?, original. Bueno, qué maravilla. Esto me llevo lectura a casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma asiento, Javier. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Llevábamos desde hace tiempo con muchas ganas de que nos visitaras aquí en Torrejón de Ardoz, y nos hace especial ilusión que sea con la presentación de tu nuevo libro, El Plan Maestro. De él dices en las primeras páginas: es la más osada de cuantas historias he dado a imprenta. ¿Por qué la más osada? Pues es la más osada porque desde el punto de vista, este es un mensaje muy interno, ¿no?, pero desde el punto de vista de la arquitectura de la novela es un trabajo mucho más complejo de lo habitual, porque se mezcla por un lado una serie de capítulos escritos en primera persona, donde el protagonista es un Javier Sierra que se parece mucho al de la vida real, pero por el otro también hay otros capítulos que son en tercera y que se van mezclando poco a poco en la cabeza del lector para darle una visión panorámica de lo que en realidad es un gran viaje a los orígenes del arte y a la función original de la pintura. La semilla de esta novela se encuentra en el año 1990, cuando un jovencísimo, Javier Sierra, conoció a un hombre misterioso en una de sus muchísimas visitas al Museo del Prado. Cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, yo vine a estudiar a Madrid, soy compañero tuyo, Monse, de la Facultad de Ciencias de la Información,
Y me quedé los primeros años de Madrid en un colegio mayor en el que en invierno se pasaba un poco de frío, sobre todo los fines de semana. Así que yo aprovechaba los fines de semana en Madrid para irme a un sitio que tuviera calefacción y que fuera gratis, a ser posible, y ese era el Museo del Prado. No era alguien ajeno a la belleza y al impacto del arte, por supuesto, y en una de aquellas ocasiones, delante de una tabla de Rafael, un señor mayor se me aproximó y, apiadándose seguramente de aquel pardillo, ¿no? Empezó a explicarme cómo tenía que leer aquella pintura. Me sorprendió porque utilizó el verbo leer, no mirar la pintura, sino leerla. Y me dio una serie de claves interpretativas de los códigos que tenían los maestros del Renacimiento que yo no conocía. Me quedé deslumbrado, pero no tomé la elemental precaución de pedirle un número de teléfono o una referencia para buscarlo. Así que la única vía que yo tenía de volver a tropezarme con él y seguir alimentándome de la sabiduría de aquel señor era volver al Prado e intentar cruzármelo de nuevo. Nuestros caminos nunca se cruzaron, pero a mí me quedó como la querencia, ¿no?, de aquel personaje. Y con los años, cuando me convertí en escritor, decidí transformar a aquella persona en personaje, convertirlo en alguien que aparece en el museo cuando lo necesitas y te explica la pintura. Y en aquel primer libro que yo publiqué hace 12 años, que se titulaba El Maestro del Prado, lo hice desaparecer dejándome un enigma escondido en un libro. Bueno, este libro bebe de ese universo, bebe de esa búsqueda, aunque se puede leer independiente del Maestro del Prado, pero el recuerdo de aquellos encuentros, uno real y el resto imaginario, planea sobre toda esta historia. En tu libro viajamos a museos, a cuevas emblemáticas, nos llevas desde Madrid a París, a Florencia, a México, para mostrarnos cuadros y pinturas rupestres que guardan secretos ocultos durante siglos. En este libro nos planteas que esas obras de arte actúan de puertas a otras realidades. Yo aquí se me plantean varias preguntas. ¿Cómo se abren esas puertas? ¿Quién puede abrirlas? ¿Y qué hay al otro lado? Mira, Monse, esto es, y aunque parezca una ocurrencia de escritor, es mucho más que algo imaginario. La idea de que el arte es un umbral entre mundos es algo que en realidad se construye desde la más remota prehistoria. Piensen ustedes una cosa, a mí me fascina la historia, obviamente, me encanta recibir este privilegio de Carlos I, pero lo que realmente es misterioso es ese enorme, infinito periodo en el que los seres humanos no escribían, no dejaron textos con su espíritu en él para ser leídos en el futuro y, sin embargo, nos construyeron como humanidad. Hay un periodo de ese pasado, que te lo voy a explicar, hay un periodo que es especialmente interesante. Fíjate, es el periodo en el que acuñamos esta palabra, cultura. Cultura, que es un poco lo que nos une aquí, es un término que procede del latín cultus y que deriva de una expresión latina que tiene que ver con el campo. Lo cultivado es lo culto. Cuando decimos que alguien es una persona cultivada, es que es una persona ilustrada. Este es un término que surge en el Neolítico. El salto entre el Paleolítico y el Neolítico es muy misterioso, porque de repente, por el cambio probablemente de las condiciones climáticas de la Tierra, dejamos de ir a por la caza allá donde se produjese y nos instalamos en lugares con agua, empezamos a construir paredes para protegernos de la naturaleza, las primeras poblaciones, los primeros asentamientos, y elegimos, y ahí es donde está el misterio, qué plantas domesticar. ¿Por qué de repente, piénsenlo ustedes, hace 10.000 años, en la actual Anatolia, en el sur de Turquía, los habitantes de aquella región del planeta empiezan a cultivar el trigo? Es un trigo que se llama carraón, que es la mezcla genética de varias semillas de trigo, semillas naturales, que ellos mezclan. No son ingenieros genéticos hace 10.000 años, que sepamos, pero sin embargo
lo hacen, crean una semilla resistente y es la que cambiará la civilización. Y eligen qué animales domesticar: el perro, el caballo, el cerdo. ¿Por qué esas especies y no otras? Bueno, pues ahí hay un misterio que me ha hecho reflexionar mucho en estos años y que me ha hecho acuñar un término que yo utilizo mucho, que es el de ocultura. Basta poner una O delante, ¿no? Todo lo oculto que está en la cultura. Y de ahí es de donde deriva toda mi preocupación también por el arte. Monse, si me permites, te voy a llevar de visita. Además, nos vas a llevar a todos de Sí. visita, porque Javier nos dice en este libro que este libro va a cambiar nuestra visión del arte para siempre. Y lo va a demostrar Sí, sí. ahora. Miren, vamos a ir a un museo cualquiera. No vamos a coger uno de Madrid, como el Prado, o en fin, cualquiera de las grandes galerías de arte que tenemos en esta tierra, sino que me voy a ir a uno cualquiera. He elegido el Museo de Cleveland, que es un museo al que seguro que muchos de ustedes no habrán ido, para ver un cuadro cualquiera, que es uno de los muchísimos retratos que hay de gentilhombres del siglo XVI. Evidentemente este señor no es de Cleveland, era italiano, pero su retrato ha terminado en ese museo. Imagínate, Monse, que un día vamos a ese museo y de repente vemos a un señor mirando el cuadro. Es que parecen primos, ¿verdad? Bueno, es que hay muchos de estos primos, porque, en fin, hay mucha gente que de repente se encuentra retratada en los museos. Mi favorito de todos los tiempos es este señor, que de repente se encuentra con un hombre en armadura que es igualito que él, y no son familia. Bueno, esto, últimamente, en los últimos años, ha llenado mucho las redes sociales de algunos museos. Gente que acude, se hace un selfie junto a un retrato que es como él, ¿no? Tiene truco, y se lo voy a desvelar. Cuando esta noche o esta tarde vuelvan a casa, búsquense en las aplicaciones del móvil una aplicación que se llama Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura. La aplicación es una aplicación fascinante porque Google, el buscador, ha estado escaneando en altísima resolución millones de cuadros de todo el planeta, también los del Museo del Prado. De tal manera que, leyendo mi novela, o simplemente por curiosidad, cuando yo mencione Las Meninas o cualquier otro cuadro, ustedes pueden buscarlo en esa aplicación y ampliarlo, hasta llegar al nivel del craquelado de las grietas que tiene el lienzo, ¿no? Bien, esa aplicación tiene una lupa. Busquen en esa lupa selfie y háganse un selfie. Háganlo con buena luz, quítense las gafas y los pendientes, en fin, háganse un selfie lo más natural posible, y la inteligencia artificial que está detrás de la aplicación va a comparar su cara, la de cada uno de ustedes, con esos millones de referencias de arte y les va a encontrar dónde están ustedes colgados en un museo. Perturbador, ¿no? Sí. Perturbador. Esto se puede enfocar desde muchas maneras. Una, que es muy interesante, científica, que es que el ser humano tiene como una programación genética para el rostro limitada, de tal manera que estamos generando rostros que se parecen los unos a los otros desde hace cientos, miles, quizá decenas de miles de años. La otra perspectiva más literaria con la que han jugado algunos autores, y que yo en algún momento también utilizo, es la posibilidad de que estos personajes que ustedes ven por ahí se hayan caído de algún cuadro, ¿no? Claro, es mucho más literario, pero me permite, y aquí voy a tu comentario anterior, me permite reflexionar sobre lo que es el arte y lo importante que es la mirada que tenemos cada uno de nosotros respecto al arte. Déjenme contarles una cosa. Reconocen la tabla de la derecha, es la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias, del Bosco. En esa tabla, que es la más bondadosa de las tres del jardín, se detuvo hace 2 años un padre que llevó a un niño de 5 a visitar el museo. Y el niño de 5, pues claro, veía el cuadro a su nivel y apenas llegaba a esta zona de aquí, a la zona inferior, donde está este lago, que es esta zona que les he ampliado aquí. Ese niño
mirando ese lago, de repente le dice a su padre: papá, fíjense, ¿ves que hay un guerrero con una maza peleándose con un cocodrilo? ¿Ustedes lo ven? Hay un unicornio, hay un pez alado, hay un pájaro aquí, otro con 2 cabezas, pero ¿esa figura dónde está? Bueno, el niño insiste en que ahí está un guerrero, que parece mentira que su padre no lo vea, y el padre termina llamando a uno de los conservadores del museo, que tampoco lo ha visto nunca, hace un análisis de la imagen a través de las imágenes de alta resolución que tienen los conservadores del museo, y descubren por primera vez en 500 años, gracias a un niño, que efectivamente hay una figura así. Salió en las noticias. Está aquí, ¿lo ven? Y el cocodrilo que decía el niño está aquí. Se lo voy a ampliar para que lo vean. ¿Lo ven mejor aquí? Estaba pintado en un negro menos negro que el lago. Es decir, el artista se arrepintió de haber pintado esto, pero el niño, por alguna razón, lo captó. Y a mí aquello, Montse, me hizo recordar una cosa, y es que yo había leído en algunos libros vinculados con la percepción humana, pero también con la prehistoria, fíjate que mezcla, que los niños tienen una capacidad especial para distinguir cosas que a los adultos ya se nos pasan por alto. Tiene que ver con la hiperconectividad neuronal que tienen los cachorros humanos hasta los 8 años más o menos de edad. Por una cuestión de supervivencia, porque somos muy frágiles de niños, somos quizá las crías más frágiles de todo el espectro de los mamíferos, tenemos un cerebro hiperatento y nos permite ver y distinguir pequeñas cosas y conectarlas en la cabeza de un modo que nos dé una información. Bueno, yo me acordé que años antes había tenido a 2 cachorros en mi casa. Estos son mis hijos, Martín y Sofía, a una edad muy temprana, con 7 y 8 años. En el verano de 2013 los sometí a un experimento. No piensen que soy un mal padre, pero el experimento se las traía, ¿no? Yo había llevarse a una excursión, ¿no? Exacto. Que parecía inocente a primera vista, pero que luego no resultó ser tan inocente porque tú tenías un plan. No, yo tenía un plan, por supuesto. El plan es el siguiente. Yo había leído que algunos de los grandes hallazgos de pinturas rupestres los habían hecho niños. Ustedes saben que las cuevas de Altamira fueron las primeras que se descubrieron como arte parietal rupestre, y se atribuyen a un prohombre de Santander, Marcelino Sández Autuola, que fue el primero que se dio cuenta de que había bisontes en las cuevas de Altamira. Bueno, siento decirlo, es falso. No fue Marcelino Sández Autuola quien vio esto, fue su niña pequeña, María, que lo acompañaba a las excursiones a las cuevas con el candil, porque don Marcelino se dedicaba a coleccionar puntas de sílex que encontraba dentro de las cavernas cántabras. Y un día la niña, con el candil, lejos de mirar a donde miraba el padre, levantó el farol y vio que el techo estaba lleno de cosas. Papá, aquí hay toros. Niña, ¿qué va a haber toros? En la cabeza de don Marcelino no cabía que nadie hubiera ido a pintar nada al interior de una gruta como la de Altamira, y mucho menos que fuera prehistórico. Pero la niña terminó haciendo mirar a su padre al techo y descubrir las primeras pinturas rupestres de la historia. Ese esquema se repite y son siempre niños. Y dicen los prehistoriadores, igual que algunos neurólogos, que es porque un niño tiene la capacidad de ver un rasgo aquí y un rasgo allá y darle una forma que le resulte natural. Es como si de repente ustedes levantaran la cabeza y vieran eso. No sé si ven ahí algo. Son unas nubes, pero... ¿Un oso? Es un oso como la copa de un pino, ¿no? Claro, si ustedes ven un oso, es porque han sido niños. Claro, porque conservan esa capacidad de relación. Pero si ese oso ustedes lo vieran al salir de este salón de actos, probablemente no le prestarían ninguna atención, porque en su cerebro tienen la instrucción de que, bueno, parece que va a volver a llover.
pero no le van a dar una información o una formación, digamos, de este estilo. Resulta que los niños, no solamente venosos, también algunos escritores que han escrito para niños los han visto. ¿Se acuerdan ustedes del Principito? Bueno, pues el Principito empieza con este dibujo, en el que de repente se discute qué es. Evidentemente un sombrero. Pues no es un sombrero. Si ustedes se fijan en el sombrero, hay un puntito aquí que demuestra que es una serpiente que se ha tragado un elefante. Esa es la mirada que yo quería explorar con mis hijos. Así que urdí un plan. El plan tenía que ver con las pinturas rupestres. Me di cuenta de otra cosa muy importante, y es que saben ustedes que se han hecho muchos esfuerzos por datar las pinturas rupestres. Es muy difícil datar el arte parietal prehistórico, pero se ha encontrado un método en los últimos años muy curioso. Y es que algunas de estas pinturas que están sobre las paredes de cuevas se han ido cubriendo poco a poco por deposiciones calcáreas. De repente la humedad va dejando caer cal sobre algunas de estas figuras y va formando una costra. Esa costra se puede datar. Hay un método que es el uranio torio que permite datar estas pinturas. Y en Cantabria, aplicado a manos, se ha descubierto que algunas de estas manos están cubiertas por costras que tienen entre 66.000 y 70.000 años de antigüedad. Esto es una barbaridad. Una barbaridad porque hace 66.000 años en Cantabria ni siquiera probablemente estaban los sapiens, nosotros, sino los neandertales, a los que no les atribuíamos la capacidad del arte. Y esas manos, como poco, tienen esa edad, porque pudieron haberse hecho mucho antes de que empezara a caer esa deposición calcárea sobre ellas. Pero el hallazgo sorprendente es que se han inventariado estas manos, no solo en Cantabria, sino en otros lugares del mundo. Y se ha descubierto, fíjense, que el 25% de las manos, que es la forma de expresión más antigua del arte, son manos de niños. En algunos casos de bebés. Y aproximadamente entre un 35 y un 40% del resto de manos son manos de mujeres. Es decir, las madres llevaban a sus hijos al interior de las cuevas, hacían que pusieran sus manitas sobre la pared y sobre esas manitas soplaban haciendo estos moldes. De alguna manera, esto es lo que a mí me interesó, el arte no solamente había que verlo con ojos de niño, sino que el arte en un principio estuvo muy asociado a los niños. Y eso fue el inicio de un camino que me llevó a descubrir, o a querer descubrir qué había detrás. Y aquí está mi plan, Monse, de tortura a mis hijos pequeños, ¿no? Yo quise ver con ellos todo esto. Yo soy un tipo exhaustivo. Es decir, a mí me gusta, en fin, hacer mis planes en condiciones. Y quería que mis hijos vieran todas estas cuevas, en fin, para ver qué veían, ¿no? Si eran capaces de ver algo. Tenía un gran reto, porque ya saben ustedes que a los niños la oscuridad no les gusta, les asusta, y en algunas de estas cuevas pues había que entrar de una manera un tanto peculiar. Pero conseguí la piedra filosofal para convencerles, que era, lo digo por si hay padres en la sala, ¿no?, que quieran hacerlo, muy fácil, regalarles 2 linternas. Así de fácil. De repente tenían un instrumento en sus manos que les hacía autónomos y que les permitía meterse en la oscuridad y vencerla con ese mecanismo. Y elegimos un sitio donde quedarnos durante varias semanas, que fue Puente Viesgo, en Cantabria. No sé si conocen ustedes Puente Viesgo. Tiene una bondad extraordinaria, es la entrada al Valle del Pas, en Cantabria, donde se inventaron y se hacen los sobaos pasiegos. Esto es importante para convencer a los niños, porque evidentemente iban a desayunar sobaos pasiegos todas las mañanas, ¿no? Elegí ese lugar por esto que ustedes ven aquí. ¿Ven esta montaña? Es el Monte Castillo. No es un sitio cualquiera. En las faldas del Monte Castillo hay 6 cavidades rupestres que están llenas de pinturas. No existe un lugar así en todo el planeta Tierra, una conjunción de cuevas prehistóricas con pinturas como la que hay
en Puente Viesgo. Y ahí es donde empezó mi misión, digamos, de ver hasta dónde eran capaces de alcanzar los niños. Y pasó algo el primer día. Cueva del Castillo, la más grande. Esto no lo cuento en el libro, pero es espectacular. La Cueva del Castillo es como la catedral de esas 6 galerías. En el fondo de la cueva, en un lugar donde nunca ha entrado la luz del sol, hay una estalagmita imponente, que es esta, donde los arqueólogos y los especialistas han descubierto una cosa muy particular, y es que en la base de esa estalagmita hay una figura como en relieve. En la prehistoria alguien erosionó la base de la estalagmita para hacerlo parecer un bisonte levantado sobre sus patas traseras. Esto es bastante raro porque sabemos que los bisontes no pueden caminar sobre las patas traseras, es decir, no es una visión naturalista. Lo que dicen los expertos es que podría ser un chamán vestido de bisonte, una figura quizá divinizada de un bisonte dios, un bisonte hombre, una mezcla extraña. Y cuando estaban los guías explicándonos esto, los niños que andaban jugueteando por ahí con la linterna dijeron: papá, claro, si el bisonte está ahí, ¿no lo ves moviéndose? Digo, ¿qué? Con las linternas lo estaban viendo. ¿Ven ustedes? A ver si se ve aquí. Ahora no sale el rayo, sí. Bueno, ¿ven ustedes la sombra de atrás de la estalagmita? La cresta también ha sido erosionada en la prehistoria, no sabemos cuándo, para hacerla parecer una especie de cuerno. Pero es que si ustedes pasean una linterna un poco, la mueven, ¿ven que se mueve? Es decir, los niños, de manera instintiva, no estaban viendo solo arte, sino que estaban descubriendo un mecanismo por el cual ese arte, entre comillas, funcionaba, hacía algo. Yo conocía este truco, pero mis hijos no. Los prehistoriadores lo han descubierto hace solo 20 años, pero los niños lo descubrieron a la primera de cambio. Y a mí aquello, efectivamente, sí que me sorprendió. Y empecé a mezclarme con todas las investigaciones de la prehistoria de una manera muy intensa, y son el punto de partida de esta novela. Pero ocurrió algo más. La novela arranca en una cueva muy pequeña, no es en la catedral del Monte Castillo, arranca en Hornos de la Peña, que es esa primera excursión que aparece en el libro. Es una cueva que a mí me interesaba mucho porque no está iluminada con LEDs ni con luz eléctrica. Es una cueva salvaje que tienes que descubrir con un guía, y solamente de 4 en 4 personas, no pueden ir más. Es una cueva donde no hay pintura, todas las imágenes están raspadas con los dedos en las paredes, y al fondo de esa cueva hay una hornacina, que es esto de aquí, ¿lo ven? Una hornacina natural hecha por la geología de la cueva, y en el centro de esa hornacina, como si fuera la hornacina de una de nuestras iglesias, alguien hace miles de años pintó un santo, entre comillas, un santo muy particular. Está raspado también, se lo he puesto aquí en dibujo para que lo vean mejor. Es una figura que está levantada sobre sus patas traseras, con los brazos levantados. Parece un mono, pero nunca hubo monos en Cantabria. Y sobre todo lo interesante es que tiene ese aspecto humanoide, que es muy raro en el arte rupestre. En el arte más antiguo nunca hay seres humanos representados. Es como si fuera tabú representar a un humano. Pero a partir de hace unos 15, 20.000 años empiezan a aparecer estas figuras. Si esto se hubiera descubierto en Torrejón de Ardoz, quizá el concejal de Cultura hubiera decidido hacer lo que ha hecho el alcalde de San Felices de Huelna, que es ponerlo en la rotonda de entrada al pueblo. Se ha convertido un poco en el símbolo del lugar. Pero más allá de eso, a mí esta figura me recordaba algo, o mejor dicho, a alguien. Muchos miles de años después, una cultura del planeta hizo algo muy parecido a esto. Egipto.
el dios Tot. El dios Tot no es un dios cualquiera en la cultura egipcia, es lo que en antropología se llama un dios maestro o un dios instructor. Es el dios al que se le atribuyen los antiguos egipcios el conocimiento de la escritura, es nuestro patrón, el patrón de los escritores, de los escribas. Es también el que enseña medicina a los antiguos egipcios, el que les enseña a construir pirámides. Y miren cómo lo representan en una de sus acepciones, como una especie de mono, un babuino levantado sobre sus patas traseras con los brazos en alto para saludar al sol. Ese tipo de dioses maestros, aparecen en todas las culturas de la Tierra. Antes que en Egipto, en Babilonia, en Mesopotamia, tenemos a esta otra figura, Oannes, un dios mitad hombre, mitad pez, u hombre vestido de pez, como dicen las tablillas cuneiformes, que salía todas las mañanas del río Tigris, enseñaba en Babilonia a leer las estrellas, les enseñaba astronomía, les enseñaba matemáticas, les enseñaba a construir con adobe, a hacer ladrillos, y después, cuando caía el sol, se volvía a zambullir en las aguas del Tigris. Tanto Oannes como Tot, cuando completaron su enseñanza a la humanidad, desaparecieron. Y aquí viene lo curioso, ese mismo esquema de dioses que enseñan algo a la humanidad que es importante y luego se desvanecen, aparece en todas las culturas de la Tierra, incluso al otro lado del mundo, ¿no? El dios Viracocha salía de las aguas del lago Titicaca en Bolivia, en la actual Bolivia, para enseñar a los preincas a construir sus pirámides. Y también era un dios al que representaban levantando las manos y era una especie de híbrido entre humano-serpiente, como el dios Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada en México. Especial interés, desde luego, siempre tuve por lo más antiguo, así que yo estuve mucho tiempo obsesionado con Oannes, con el dios pez, ¿no? Pero lo que me hizo empezar a explorar el vínculo de estos maestros con el arte histórico fue algo que me pasó también hace un tiempo en el Museo del Prado. Si ustedes van al Museo del Prado, a la sala 56, la de los Boscos, seguro que se quedarán atrapados por el Jardín de las Delicias, pero hay un cuadro al lado, un tríptico, que es este, que es el carro de heno. Es el último de los cuadros del Bosco, representa a este carro enorme cargado de grano, seguido por una procesión de nobles, obispos, el Papa, en fin, es la representación de lo mundano, que siguen a este carro que es la representación de lo efímero. El ser humano sigue a lo efímero, lo que finalmente se pudre y desaparece. Y el carro, que es el mundo, está tirado por un personaje que cuando lo vi me llamó mucho la mano, que está como guiando al mundo, es como un instructor, como un guía. Lo curioso es que en época del Bosco no se sabía nada de Oannes. Oannes aparece en tablillas cuneiformes que descubren los ingleses en Nínive, en Irak, en el siglo XIX. Nadie había oído hablar de Oannes, pero el Bosco lo pinta, y no una, varias veces. En el Jardín de las Delicias aparece, ¿se acuerdan ustedes del lago del Niño? Donde se descubrió aquella figura. Pues ahí, en ese mismo lago, hay otro bicho de estos, con un libro, que es también símbolo de sabiduría. Bueno, yo ahí empecé a ver que Bosco tenía una visión como muy arcaica para algunos de sus espantos, y quise explorar la conexión del hombre mono instructor de las cuevas prehistóricas pasando por los mitos sumerios. Y estudiando todo esto y fijándome en las pinturas del Bosco, tropecé de nuevo con algo que me conectó con los niños y la manera que tienen los niños de ver el arte. Tropecé con este señor que ustedes reconocerán, Salvador Dalí. Dalí, de joven, estuvo estudiando en Madrid, en la residencia de estudiantes, con Lorca y con Buñuel,
y aprovechaba también los fines de semana, como yo en mi época de estudiante, para ir al Museo del Prado. Dalí siempre se detenía ante dos pinturas. Las Meninas, es obsesión universal de los pintores de todos los tiempos posteriores a Velázquez, también lo fue de Picasso, por ejemplo, y en el caso particular de Dalí, el Jardín de las Delicias. Hasta cierto punto es lógico. Dalí, si lo piensan por un minuto, es una especie de sucesor del Bosco. Él es un pintor renacentista, pinta con técnica del Renacimiento, muy meticuloso en su arte, pero pinta cosas que están en su cabeza, que son oníricas. Si ustedes cogen los relojes blandos de Dalí, los recortan y los pegan sobre el Jardín de las Delicias, verán que maridan bastante bien, ¿no? Encajarían bastante bien. Bueno, Dalí, siempre que iba al Prado, se detenía en el Jardín de las Delicias durante 2 horas mínimo. Y sus acompañantes se desesperaban porque, en fin, se aburrían de estar tanto tiempo delante de la pintura. Hasta que le preguntaron que por qué prestaba tanta atención al Jardín de las Delicias. Y él respondió algo que a mí me dejó totalmente perplejo. Es que vengo a verme, vengo a ver cómo el Bosco me pintó hace 500 años. Podía tratarse de una de las bromas de Dalí, uno de los chascarrillos de Salvador, a los que era tan aficionado. Pero es que cuando él explicaba dónde estaba pintado, la gente se quedaba atónita, como se van a quedar ustedes atónitos. Encima del lago del guerrero con el cocodrilo y con el hombre pez, justo encima hay una roca. Y esa roca es Salvador Dalí. ¿La han visto, no? Los artistas de aquel tiempo jugaban a menudo con sombras y con figuras, con formas, para transmitir mensajes subrepticios. Hay una manera de ver el arte explícita, que es ver lo que todo el mundo ve, y hay una manera de ver el arte implícita, que implica estas cosas. Indudablemente Bosco quiso hacer aquí un perfil más o menos humano, ¿no? Se ve, en fin, la forma perfecta de los labios. Esto es una serpiente, esto es otra serpiente, esto es un armadillo, pero el conjunto, por una casualidad cósmica, ¿no?, coincide con el de Dalí. Esto impactó tanto en Salvador Dalí que cuando él empieza con su carrera universal, ¿no?, como uno de los maestros del surrealismo, pinta esta obra, que es una de sus más conocidas, está en el Reina Sofía, es El gran masturbador. Dalí, en fin, estaba obsesionado con el sexo, como saben ustedes, y con todo el tema este de la masturbación le tenía como muy preocupado, y pintó esta cosa rara. Este cuadro está mal colgado. Aquí, claro, lo cuelgan en el museo porque ven ustedes que hay un horizonte, que es el que parece que marca la línea, hay unas figuras aquí que marcan la horizontalidad, igual que esta figura femenina. Pero si ustedes lo cuelgan de manera vertical, verán que es un autorretrato de Salvador Dalí, figurado, como ese retrato extraño que pintó el Bosco en el Jardín de las Delicias. Más alucinante todavía es esto. En ese jardín, en la tabla central, que es la tabla en la que Bosco representa a los hijos de Adán y Eva multiplicándose y llenando la faz de la tierra, él pinta un paisaje dominante en la parte superior, que es este lago particular, oblongo, que va de lado a lado, con esta fuente azul cobalto en el interior. En el fondo, si ustedes caminaran por delante del Jardín de las Delicias mirándola de reojo, les parecería distinguir un enorme ojo humano. Es el ojo de Dios que todo lo ve y que está dominando la escena donde están los hijos de Adán y Eva. No crean que esto es una imaginación mía, porque Bosco pintó también esta otra imagen. Está colocada al lado, en la misma habitación del Prado, la mesa de los pecados capitales. Este cuadro nunca se ha sabido muy bien cuál era su función. Sabemos que nunca ha estado colgado en una pared y probablemente lo que estuvo es en el dosel de la cama de Felipe II, en la parte superior de la cama. De tal manera que el pobre Felipe II, cada vez que se tumbaba, lo que veía
a ver si lo aprecian ustedes, es fácil, es el ojo de Dios. Esto es un ojo, esto es una pupila. Si ven el cuadro original, tiene incluso los rayos, digamos como si fueran los radios de una pupila humana, que está vigilándonos. Y los textos hablan de que Dios lo ve todo. Así que se jugaba con esa imagen en el Jardín de las Delicias subrepticia del ojo que todo lo ve. Ese es el jeroglífico de la portada del libro, que de alguna manera es una provocación a la intención que yo he tenido al escribirlo, que es que ustedes, a medida que se metan en la trama, de la que ya estarán viendo que astutamente no les estoy contando nada, claro, bueno, pues en esa trama, a medida que ustedes avancen por ella, se darán cuenta de que su mirada respecto al arte va a empezar a ver cosas que se habían pasado por alto. Déjame decirte, Monse, una última cosa, ¿no? Ya cerrando casi esta explicación. Permítame pedirles perdón, porque lo que les voy a mostrar a continuación va a cambiar su visión de dos obras de arte de la historia universal, probablemente para siempre. No se han fijado ustedes en estos detalles, pero están ahí de manera deliberada. El primero es esta obra que ustedes conocen, La Primavera, Sandro Botticelli, uno de los cuadros más hermosos del Renacimiento, en el Quattrocento italiano, hoy está en la Galería de los Uffizi. Es un cuadro muy hermoso porque tiene algo de poético, ¿no? Aquí está Céfiro, quizá desde lejos no lo aprecien, pero está con los carrillos, los mofletes hinchados, soplando sobre todas las figuras, en especial, empezando por Flora, que tiene como una enredadera que le sale de la boca. Botticelli quería transmitir la sensación de primavera a través del viento. Y tenía razón, el viento es el que transmite, el que transporta, junto con los insectos, las semillas, y logra la fecundación de la flora. Todo está lleno de flores en esta pintura. Pero hizo algo que rayaba la osadía pictórica, y es que en medio de esta escena, él, utilizando los huecos del paisaje, introduce la imagen de dos pulmones humanos. ¿Los ven? Están ahí marcados, aquí los van a ver mejor. Botticelli no podía oficialmente haber visto los pulmones humanos, porque en el 400 estaba prohibidísimo abrir un cuerpo, un cadáver, y ver lo que había dentro. Era profanarlo. Pero piensen ustedes una cosa, Botticelli, Rafael, Leonardo, toda esta gente estaban obsesionados por darle un nuevo brío a la pintura, a la expresión artística, y creían que para pintar bien un ser humano tenían que conocerlo desde dentro. Leonardo nos dejó dibujos anatómicos en sus cuadernos, han llegado hasta nuestros días, pero esos dibujos anatómicos eran de uso privado de Leonardo, porque si hubieran caído en manos de la Inquisición, que hubieran generado un problema importante. Probablemente tanto Leonardo como Botticelli asistieron a algunas autopsias secretas y legales, vieron lo que tenemos por dentro, y en el caso de Botticelli quiso representarlo de esta forma. No es el único que introduce estas cosas en el arte, porque aquí, en esta imagen que se va a poner de moda en estos días por el cónclave, es, ya saben ustedes, justo a la vertical del altar de la Capilla Sixtina, ¿no? Donde se encuentra esta creación de Adán de Miguel Ángel. En esta creación de Adán hay otra cosa misteriosa. Se dio cuenta de ello por primera vez un neurocirujano norteamericano de turismo por Roma en 1975. Entró en la Capilla Sixtina, se quedó en éxtasis como todos los que hemos visitado ese lugar, y viendo la creación de Adán, algo en esta pintura le resultó perturbadoramente familiar. Él, que trabajaba con el cerebro y que tenía en su tarea hacer muchas secciones de cerebros humanos, se dio cuenta de que Miguel Ángel había hecho algo muy raro con la capa que rodea a Dios. Es una capa muy ampulosa, hueca, está como hueca, tiene también como estos filamentos, esta tela
que cae y que para él era como una sección perfecta del cerebro humano y del inicio del sistema nervioso. Tan convencido estaba de que esto era así que llegó a publicar un artículo científico que fue en los años 70 muy controvertido, muy discutido, que todavía hoy se comenta en algunos sectores, ¿no? Tanto de estudiosos del arte como de la medicina. Pero lo que había hecho el doctor Messberger, así se llamaba Frank Messberger, es aplicar algo que ya ustedes han aplicado mirando al oso de las nubes, que Dalí aplicó mirando al Jardín de las Delicias, que han descubierto que funciona con Sandro Botticelli y que está también en este tipo de obras universales del arte. Esa segunda mirada, que es como se llama en mi novela, será algo que, como efecto colateral de su lectura, se van a llevar ustedes consigo para siempre. Muchas gracias. Gracias, Javier. Ha sido una exposición fascinante. Creo que cuando vamos a visitar un museo, lo vamos a hacer con otra mirada y lo vamos a hacer también con tu libro debajo del brazo. Si te parece, vamos a continuar con la conversación de antes. Bien. Para conocer más detalles de tu obra. En esta novela mezclas realidad y ficción, investigación e imaginación. El resultado es una historia apasionante que te atrapa desde el principio hasta el final. ¿Cuánto hay de real y cuánto hay de ficción? Verás, es una pregunta difícil de responder y, si me permites, te voy a responder a la gallega. ¿Cuánto hay de verdad y de ficción en la política que vemos en los telediarios todos los días? Es que esa pregunta, que es muy buena, muy oportuna, nos tiene que hacer reflexionar sobre cuánto hay de verdad y de ficción en nosotros como civilización. Muchas de las cosas que nosotros, que para nosotros son naturales, en el fondo son ejercicios de ficción. Nosotros inventamos las fronteras, inventamos los idiomas, inventamos las separaciones, inventamos los límites, las listas, los cánones por los que nos regimos, los valores. Todo eso son estructuras imaginarias que son profundamente influyentes en nosotros. Cuando yo escribo un libro, cuando lo hace cualquier escritor, está apelando a una fuerza tremenda. Yo he partido en esta novela de cosas que son de la vida cotidiana, esa visita con los niños, que es el arranque de la novela, a una cueva rupestre, tuvo lugar. Esos lugares que aparecen a lo largo de la historia son reales. Esas obras de arte son consultables, pueden ustedes verlas en esa aplicación que les he dicho, hasta en los mínimos detalles. Y muchas de las cosas que pasan en la acción son cosas que también han sucedido, otras no. Por ejemplo, hay un momento, no daré mucho detalle, pero hay un momento de la novela en el que hay un apagón en el Museo del Prado y tienen que evacuarlo. Hace unos días tuvimos este apagón y el Museo del Prado publicó unos tweets como que estaban evacuando a su gente, ¿no? Y a los visitantes del museo. Yo pensé que me había caído en la novela cuando leí aquello, ¿no? Es ese poder extraño que tiene la ficción de imbricarse con la realidad y la propia realidad de rebelarse contra la ficción y hacer cosas que la superan en muchas ocasiones. Bueno, eso es este libro, por supuesto. Antes en tu exposición hablabas de casualidades cósmicas, pero tú no crees mucho en las casualidades. No, yo pienso que hay un plan. No sé cuál, ni quién lo ha hecho, no qué, pero yo pienso que cuando hablamos de azar o de casualidad, en realidad hemos utilizado un término para enmascarar nuestra ignorancia sobre la cadena de relaciones que nos ha llevado a un determinado punto, ¿no? Yo he sido muy observador de este tipo de fenómeno, de las sincronicidades o las casualidades. Llevo un diario desde hace muchos años de las casualidades que a mí me pasan o que me rodean con cierta frecuencia, y la verdad es que nos ocurren a todos los días,
pero nos pasa como con las nubes. No miramos al cielo con esa mirada limpia, decimos, "Ay, no tiene importancia", y seguimos. Pero hay algo, hay una energía extraña que me interesa, sí. En este plan maestro hay una lucha entre el bien y el mal. Durante la lectura yo he dudado a veces de quién eran los buenos y de quién eran los malos y todavía ando dándole vueltas. Creo que nos dejas a los lectores esa decisión. Sí, porque fíjate, bien y mal también son dos términos como muy contundentes, que quizá habría que sustituir por afín o no afín, afín a tu naturaleza o no afín a tu naturaleza, o afín a tu momento o no afín a tu momento. Hay cosas que nos parecen malas cuando tenemos una edad y no tanto cuando somos más mayores. Todo eso es como una energía que va fluctuando. Y yo no quería tampoco ser muy dogmático en eso, y es verdad que los contrastes en la novela a veces dejan hueco para las dudas, ¿no? ¿Quiénes son los buenos y los malos? ¿Son los buenos los buenos? ¿Son los malos los malos? Esa duda yo creo que mantiene despierto al lector a lo largo de la novela y efectivamente al final saca sus conclusiones. Yo las he sacado y seguro que ustedes también cuando lleguen a la última página. Leyendo este libro uno se da cuenta de que hay muchísima investigación, hay mucha documentación, hay muchísimo trabajo detrás. ¿Cuántos años te ha llevado escribirlo? Bueno, la respuesta técnica sería que este libro me ha ocupado 3 años y pico, casi 4, ¿no?, de trabajo. Pero en realidad me ha ocupado toda la vida. Es decir, que lo que tiene de interesante el trabajo de escritor es que la última obra es la acumulación de la experiencia de tu vida, ¿no? Por eso siempre el último libro de un autor es el mejor, o debería serlo, ¿no?, en puridad. Y este trabajo es eso, ¿no? Es la acumulación de una capacidad de acercarme al arte y a su envés, a lo que está detrás, que arrancó en el año 2000 con Las Puertas Templarias, que es uno de mis primeros libros y que tiene que ver con las catedrales góticas y el origen de esa arquitectura sorprendente y también llena de códigos, que se magnificó con La Cena Secreta, que es un libro de 2004, en el que me acerqué a la obra de Leonardo da Vinci, La Última Cena, y la descifré, o sea, invité a los lectores a que pudieran, como hizo el maestro del Prado conmigo, leerla, y que después, incluso en El Fuego Invisible, en el Premio Planeta, yo traslado al arte románico, ¿no? Así que, de alguna manera, es como la consecución de ese camino, ¿no?, de ese viaje. Leyendo, bueno, en tu dedicatoria, perdón, escribes, un buen maestro no es quien te da el conocimiento, sino quien te enseña a encontrarlo. ¿Quiénes han sido los maestros de Javier Sierra? Bueno, he tenido muchos maestros, algunos son accidentales, como aquel que me... ¿Casuales? Exacto, que me abordó en el Prado. No sé si casual, porque al final determinó mi vida, ¿no?, de alguna manera. Y otros, algunos me han dado clase, otros no. Así que ha habido maestros, profesores que he tenido que no me han enseñado o con los que he discutido mucho y otros que sí que me han enseñado. Pero yo creo que he encontrado muchos maestros en mi vida, ¿no? Y buenos. Pero fíjate, donde he encontrado muchos muy constantes y muy determinantes ha sido dentro de los libros. Yo creo que los libros han sido mis grandes maestros. Son esa gente que me ha enseñado, pero a la vez se ha callado, porque los libros son silenciosos, y me ha dejado pensar. Ese es el que ha cambiado mi rumbo, ¿no? No nos das ningún nombre. ¿Quieres nombres? Sí. ¿Quieres nombres? Hombre, el mundo si es el mundo de los libros, que seguro que ustedes conocen, para mí fue un gran maestro Umberto Eco. Yo encontré Umberto Eco con El nombre de la rosa, como la mayoría de nosotros, de los lectores. Fue la gran novela que abrió el mundo a la novela histórica en 1980, con aquellos crímenes en una abadía que tenían mucho también de filosofía y de historia. Pero luego, por ejemplo, Umberto Eco se apasionó por cosas que a mí luego me han fascinado, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama La búsqueda de la lengua perfecta, que es un trabajo, claro, de un experto en idiomas como él, de un filólogo, buscando la raíz
de todas las lenguas de la tierra antiguas. La búsqueda de una lengua madre. Quien dice búsqueda de una lengua madre busca una civilización madre o una cultura madre. Y eso a mí siempre me ha fascinado y estaba en eco. Y de ahí he saltado a muchos otros narradores, ¿no? Hombre, en mi infancia me deslumbraron Robert Louis Stevenson o Julio Verne, que me enseñaron mucho. Más adelante me tropecé con, no sé si ustedes se acordarán, Catherine Neville. Ella escribió un libro que se llamaba El Ocho, que también fue una maravilla de libro, que te hacía viajar del presente a la Revolución Francesa en busca de un ajedrez imaginario de Carlomagno, ¿no? Bueno, pues ese modo de narrar y de envolver a mí me impregnó muchísimo. En un momento previo, esto es aviso a navegantes, si hay en la sala gente que quiera escribir o que esté pensando en eso, en un momento determinado yo decía, yo de mayor yo quiero escribir como Catherine Neville. Catherine y yo somos hoy amigos, ¿no? Yo creo que el momento en el que me convertí en escritor fue antes incluso de publicar mi primera novela, cuando me di cuenta de que no podía escribir como Catherine Neville, porque eso solo lo puede hacer Catherine Neville. Tenía que escribir como Javier. Bueno o malo, de mayor o menor alcance, pero tenía que encontrar mi voz. La encontré y ahí es donde me convertí en escritor. Comentaba antes el concejal de Cultura que tú de niño soñabas, yo creo que jugabas, ¿no?, a ser escritor. Sí, bueno, jugaba en todos los sentidos. Yo escribía desde muy pequeño cuentos, como me imagino que la mayoría de ustedes, ¿no?, cuando son pequeños. En mi caso, le robaba los folios a mi madre y los plegaba por la mitad, los hacía como libritos, ¿no? Y allí dibujaba una portada, escribía el cuento, lo ilustraba por dentro, ponía el título bien grande y un dibujito y mi nombre también allí, ¿no? Y debajo ponía Planeta, que ya es el colmo. Pero supongo que es porque mi madre era lectora de muchos libros y había muchos ya entonces de la editorial por casa. Lo bonito ha sido que con tantos años después he terminado publicando de verdad, ¿no? No tengo que ponerlo en cada libro Planeta, ya lo pone solo la editorial. Y ese niño que jugaba a ser escritor, ¿cuándo empezó a atraerle todo lo oculto? Yo creo que desde muy pequeño. A ver, hay muchos momentos que pueden determinar eso, pero yo creo que uno de los días peores de mi vida y a la vez mejores fue el día que, debía tener 9, 10 años, no sé, así, me pusieron botas ortopédicas. Y dirán, ¿esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Lo normal hubiera sido que yo hubiera sido un niño que jugara al fútbol y que estuviera todo el día metido en eso. Cuando llegó el Mundial 82, el de Naranjito, ¿se acuerdan? Yo no podía jugar al fútbol porque con las botas podía matar a cualquiera de mis adversarios en el campo, ¿no? Así que me tuve que quedar en la línea. Y en la línea, en fin, tuve que leer, tuve que distraerme con otras cosas. Mi mente se fue a otras cosas. El verano de Naranjito, el de Arconada, de aquella selección terrible, aquel verano estrenaron Cosmos de Carl Sagan. ¿Se acuerdan ustedes? La serie de aquel, en fin, profesor de Cornell que nos enseñó a ver el universo con ojos de poeta, ¿no? Y yo me fasciné. Tenía la suerte de vivir en Teruel, que en fin, tenía unos cielos muy oscuros y la iluminación en las calles era muy mala, y veía la Vía Láctea encima de mi cabeza todas las noches. Y me dejaba llevar por esa ensoñación de Sagan y de las Voyager, de la exploración del espacio, en fin, de la exploración de Marte. Todo eso se quedó dentro de mi cabeza. Yo creo que ahí es donde empecé a hacerme preguntas. Y ahí empecé a interesarme por las fronteras del conocimiento, por lo oculto, por lo misterioso. No hay nada más misterioso que nosotros mismos y que el lugar que ocupamos en el universo. Y sigo en eso. Y sigues haciéndote preguntas. Eres un escritor de éxito, tienes millones de lectores en todo el mundo, ya lo hemos dicho, tus libros se traducen a más de 40 idiomas, has recibido importantes reconocimientos como El Planeta, eres el único escritor español cuyas novelas han llegado al top 10 en Estados Unidos como libros más vendidos. ¿Tú de niño te imaginabas llegar hasta aquí? No, yo lo que quería es que me leyera mi madre, que aquellos cuentos me los leyera mi madre y me dijera lo que fuera, ¿no?
Y fíjate, en el fondo sigue siendo así, porque, bueno, imagínense ustedes, tú lo sabrás, Monse, porque estudiaste también periodismo, la cara que pusieron en mi casa, mis padres que son funcionarios ya jubilados, muy mayores, la cara que pusieron en mi casa cuando les dije que quería ser periodista, que lo peor que podía ser en la vida es periodista, ¿no? Toda la obsesión en mi casa era que ya que el niño iba a hacer la carrera, que por lo menos hiciera una oposición a Radio Nacional y tuviera un trabajo fijo, ¿no? Porque, vamos, se temían lo peor. Y cuando empecé a publicar libros, mi madre estaba convencida de que me iba a morir de hambre, ¿no? De hecho, cuando salió La cena secreta y se convirtió en un éxito internacional, yo creo que mi madre no se lo creía. Y tuve que ganar el premio Planeta para que se lo creyese, porque ella tenía esos libros en su casa, ¿no? Con eso hay una anécdota también muy divertida. Yo la menciono mucho a mi madre porque al final es una persona que a mí me influyó mucho, me enseñó a leer. Hay una anécdota muy divertida y es que durante algunos años, antes de que se fallara cada premio Planeta, que es el 15 de octubre, siempre están los rumores, ¿no?, de quién lo va a ganar. Y yo estaba en esas quinielas siempre, ¿no? Javier Sierra ganará el premio Planeta. Guardo hasta recortes de periódico de los días anteriores donde dice Javier Sierra ganará mañana el premio Planeta, y yo no había presentado novela. Y mi madre, cada vez que se fallaba el premio Planeta durante 5 o 6 años y yo no era el que lo había ganado, me llamaba y me decía, hijo, has vuelto a perder el premio Planeta. Y digo, pero mamá, si no he presentado libro. Bueno, ahí es donde un poco me di cuenta del alcance. Fíjate qué cosas, ¿eh? O sea, al final tú te das cuenta del alcance por lo más próximo. No te da igual los grandes oropeles, las grandes cifras. Lo que te afecta es lo humano, lo que está cerca. Vamos a ir terminando ya. Mi última pregunta antes de dar paso al público, que yo creo que tienen un montón de preguntas que hacerte. Andas inmerso en una intensa gira promocional, lo comentábamos antes, de tu libro, y yo sé que acaba de salir hace poco el Plan Maestro, pero yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Para cuándo la siguiente historia? En algún momento. Verán, esa pregunta es tremenda, tremenda, porque piensen ustedes una cosa. Cuando yo entregué mi primera novela, fue La Dama Azul, se publicó en 1998. Es una novela a la que le dediqué 7 años de trabajo, esos 7 años en los que leía Catherine Deneuve y quería escribir como ella, ¿no? Cuando entregué la primera novela, en la que los editores tenían una confianza reducida, porque era una historia peculiar de una monja que estaba en 2 sitios a la vez, de la época de Felipe IV, pero una historia preciosa, maravillosa. Bueno, pues cuando entregué esa primera novela y empezó a reeditarse, me hicieron esa pregunta, pero me la hizo mi editor. Oye, ¿y ahora qué? ¿Cuándo me entregas la siguiente? Eso es tremendo, porque tú has dedicado tu esfuerzo en un primer libro y luego dices, que hay otro, y tienes que trabajar en él, ¿no? Bueno, lo hice, por supuesto, y ahora cada vez que entrego un libro nuevo, siempre la editora está pendiente, ¿no? Bueno, y ahora lo siguiente que... Y yo siempre me reservo eso. Siempre digo, cuando llegue el momento adecuado, estoy con 2 o 3 historias en la cabeza muy potentes, pero no sé cuál de ellas terminará abriéndose paso. Voy a dejar que fluyan, porque tienen que salir de dentro para que el libro sea importante, ¿no? Pues estaremos deseando de que llegue ese momento, Javier. Ahora os invito a sumaros a esta conversación con Javier Sierra y abrimos el espacio para que podáis hacer vuestras preguntas. Vais levantando la mano y os van a facilitar un micrófono para que podáis formular vuestras preguntas. Bueno, lo primero de todo, Javier, de verdad, orgullosos de que estés aquí en Torrejón. Bueno, gracias a ti y a todas las personas que estáis de pie especialmente, porque qué mérito tenéis, gracias. Bueno, pues es un orgullo, de que esté esto lleno. Este año, en el Día del Libro, compré tu novela porque me enganchó el vídeo publicitario que lanzaste en las redes sociales. Te lo digo porque
bueno, sí sirve darle esos planes, ¿eh? Vale. Entonces mi pregunta va, ¿has encontrado la puerta 13? ¿La vamos a encontrar? ¿Has encontrado, perdón? Sí, la puerta 13. ¿La puerta? 13. Ah, la sala número 13. La sala Oh, 13, bueno. la puerta. Sí, eso es un historión, ¿no? Creo que sí, pero mira, lo cuento un poco sin hacer spoilers, ¿no? Como dicen, para ustedes. Si ustedes van al Museo del Prado mañana, sin duda van a pasar por la sala número 12, que es la sala de las meninas, es la gran rotonda que está en la planta principal del museo. Y si van a la sala de al lado, donde está el Cristo de Velázquez, ese Cristo sobre fondo negro tan espectacular, es la sala 14. Aquí pasa como con el andén este de Harry Potter, ¿no? Que hay algo que se nos pierde. Bueno, pues entre la 12 y la 14 falta la 13, no se sabe dónde está. No ha habido sala 13 en el Museo del Prado desde hace muchísimos años. Indudablemente es por una cuestión de vieja superstición, pero a mí me ha dado mucho juego esa sala número 13 para imaginar que hay una habitación secreta en el Prado. Cuando yo estuve construyendo la novela y trabajando con este concepto, hablando con uno de los conservadores del museo, me dijo que hubo una sala junto a la sala de las meninas actual que estaba como flotante sobre el exterior del Museo del Prado y que en tiempos de Alfonso XIII se derrumbó. Y esa es una sala que podría haber sido la sala número 13. Así que algo hay de verdad en esa historia, sí. Si levantan la mano, les acercan el micrófono. Hola, Javier. ¿Está encendido? Sí. Sí. Muchas gracias por tus obras, porque la verdad es que no todos tenemos ese don de ver más allá del arte y que tú nos lo cuentes es fascinante. Entonces te quería preguntar si podemos soñar con un maestro de los Uffizi o con un maestro del Cairo que nos descubra todo eso que los mortales lo vemos, o incluso con un viajero del tiempo que esté entre Bonarotti y Rafael mientras pintan la capilla o las estancias. Bueno, cuando leas el plan maestro, verás algo así. Es decir, verás que muchas de las grandes colecciones de arte del mundo ya tienen sus, entre comillas, sus fantasmas, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto es histórico, esto es cierto, en el Museo del Louvre de París se habla desde hace más de 100 años de la aparición de un fantasma que se llama Belfegor. Belfegor es un personaje que aparece en Maquiavelo, es un diablo que le dio ese nombre Maquiavelo, el autor del Príncipe, para un cuento florentino de muy corta circulación que él publicó en su época, en pleno Renacimiento. Y en otros museos también hay fantasmas de este tipo, hay historias, ¿no? Bueno, yo de alguna manera los modulo y alguno de ellos lo vas a conocer en el plan maestro. Muchas gracias. Sí, el micrófono se mueve por la sala. Aquí, vale. Vale, luego vas. Vale, Luego vas tú. Todo. Y a nivel personal, porque me has descubierto el por qué las manos tan antiguas son tan finas en las cuevas, porque a mí me ha llamado mucho que en aquella época las personas tenían las manos más toscas y sin embargo todas son tan finas, porque si has dicho que son de niños y de mujeres principalmente, yo no lo sabía, porque hasta en la cueva de las manos de Argentina es que son súper delicadas. Pues mire, esto es interesante porque durante muchos años hemos tenido la imagen de nuestros antepasados más remotos del Paleolítico como una gente muy burda, ¿no? O muy tosca, más bruta y con, en fin, con un cuerpo quizá incluso más rudo, ¿no? Se hablaba incluso, se acordarán los más veteranos, del hombre de las cavernas, ¿no? Era el término que se utilizaba, los cavernícolas.
Bueno, esto es falso, es una visión falsa. Es decir, en el Paleolítico, estoy hablando del último Paleolítico, hace 12, 13, 15, 20.000 años, los seres humanos se parecían muchísimo a nosotros, por no decir que pasarían desapercibidos entre nosotros. Pero ya que usted menciona lo de las manos, me permito contarles una cosa más que no les he contado. Y es quizá la solución al enigma, al acertijo de por qué la expresión más antigua del arte son las manos, ¿no? Tiene que ver con algo que los antropólogos pues han puesto de relieve en los últimos años. Y es que las pinturas, y esto sí que lo he comentado, están en la parte más profunda de las cuevas, en lugares donde no ha entrado nunca la luz del sol. Y sin embargo, en esas cavidades no hay rastros de hogueras, no hay grandes zonas cubiertas por un humo negro, que es lo lógico, lo que uno esperaría. Es decir, que aquella gente se iluminaba con algo que no generaba mucho humo, y lo que tenía probablemente eran bolas de grasa que prendían, o tuétano de hueso seco, que al prender iluminaba un poquito, pero no generaba humo. Y con esa luz tan parca ilustraban las paredes. Pero para elegir las paredes, dicen los antropólogos, hacían antes un ejercicio, y ahí viene lo de las manos. Palpaban las paredes. Tenían que hacerla al tacto. Y allí donde notaban un bulto, ellos imaginaban que era la panza de un bisonte, y con sus pigmentos silueteaban el bulto, le añadían una crin o una cabeza, unas pezuñas, y ya se convertía en un bisonte. Esto está en muchas cuevas muy antiguas. Se aprovechaban bultos, grietas en las paredes que se convertían en lomos de caballos, agujeros que se convertían en ojos de leonas. Esto está en muchas cuevas prehistóricas. Lo que dicen estos antropólogos no es que aprovecharan eso para hacer el arte, sino que ellos en su conciencia, como eran gente muy animista, creían que todo estaba vivo, ellos no veían una formación geológica. Lo que veían en la pared de una cueva era una membrana que separaba nuestro mundo del mundo donde un bisonte hipotético, quizá el espíritu de un bisonte, estaba apoyado al otro lado de la membrana con su barrigón, y era eso lo que habían palpado. Así que el arte, en origen, fue concebido para marcar, fíjense qué bonito, los puntos de intersección entre el más allá y el más acá. El arte eran manifestaciones o marcas de lo que había al otro lado de la membrana de las piedras, ¿no? Bueno, eso explicaría por qué las manos son más antiguas, porque el primer ejercicio era palpar la piedra. Era un acto mágico. Vamos a tocar la piedra y decidir dónde están los espíritus, ¿no? Gracias. Otra cosa, se supone que Quetzalcóatl abandona la península de Yucatán, según me explican, en una balsa de serpientes. Sí. Más o menos en la misma época aparece Vishnu en una balsa de serpientes en un pueblo de no sé qué, que se me ha olvidado, que yo me puse a buscarlo en la línea, tuve que ir a ver, ¿no? Está relacionado. Mire, ese es un misterio que los antropólogos odian hablar de él porque les incomoda, pero es que efectivamente hay una serie de relatos, de historias que son las mismas en todas las culturas del planeta. Una es esta, ¿no? La de estos dioses instructores, que además suelen salir siempre de las aguas y volver a las aguas. Siempre es ese concepto. Otra es, por ejemplo, que yo lo toqué en una de mis novelas anteriores, que a mí me gustan mucho estos arquetipos universales, digamos, es el diluvio universal, ¿no? La historia del diluvio, el esquema de la historia, es decir, que va a venir una catástrofe, que se va a inundar el planeta, que te aviso para que te prepares y que al final llega la catástrofe y tú que te has preparado te salvas. Ese relato está en todas partes. Hay hasta 240 mitos del diluvio inventariados en África, en Papúa Nueva Guinea, en América del Norte y del Sur, en Asia, en todas partes. Y eso yo creo que es, pero es mi sospecha, el eco de un periodo histórico que hemos perdido. Es decir, que tuvo que haber un periodo antes de lo que pensamos,
en el que estos relatos estaban, y nos han quedado estos vislumbres, estas chispas de aquí y allá. Es decir, que tuvo que haber algún momento en el pasado globalista como este que hoy desconocemos. Y estos son fósiles de ese periodo. Pero esa es mi sospecha, no se lo puedo demostrar. Vamos ya con la última pregunta, porque después les recuerdo que Javier Sierra estará firmando ejemplares en esa mesa. Aquí. Hola. Buenas. Muchas gracias, lo primero. Y una pregunta un poco personal. ¿Qué obra de arte le gustaría que estuviera en el Museo del Prado, que actualmente no esté? Y va mi segunda pregunta. ¿Hay alguna obra del Museo del Prado que le imponga y le haya impedido ver de otra manera, como ha visto en las obras que ha escrito, por ejemplo, en El Maestro del Prado? A la segunda pregunta, sí, el descendimiento de Roger van der Weyden. Es una obra que me fascina por muchas cosas, entre otras por la técnica que él aplica. Es posible en esa pintura, cosa que no pasa en casi ninguna otra del periodo, distinguir incluso el tipo de tejido con el que están vestidas las figuras de esa imagen. O sea, uno puede distinguir el terciopelo o puede distinguir, en fin, cualquier otro tipo de la seda en esa imagen de una manera increíble. Y no sé si utiliza una técnica protofotográfica, que es lo que me sospecho, algo secreto en el tiempo. Y a la primera, a la de qué obra que no está en el Prado me gustaría que estuviese en el Prado, pues eso es complicado, porque ahora digo algo y luego se me sale encima. Pero a mí hay un cuadro que me gusta mucho, que es de Hans Holbein, que está en la National Gallery de Londres, que es Los Embajadores. Luego lo pueden buscar. Es un cuadro en el que aparecen dos señores delante de una mesa llena de objetos que representan la sabiduría de su tiempo. Hay libros, hay mapas, hay globos con las constelaciones, hay instrumentos musicales, hay de todo. Y entre ellos dos hay un manchurrón, como si Hans Holbein hubiera dado una pincelada casi expresionista, entre ellos cansado quizá de pintar con tantísima meticulosidad. Bueno, ese manchurrón no es un manchurrón. Ese manchurrón, bueno, no sé, mira, si lo tengo por aquí, no sé. A ver, un momento, porque yo a veces tengo cosas. Este es el cuadro. Ese manchurrón que ustedes ven en la parte de abajo solo se entiende de una manera. Este cuadro estaba colgado en el descansillo de una escalera empinada. Y cuando tú subías por el ala derecha de la escalera y mirabas el cuadro como de reojo, claro, deformándose, lo que había es esa mancha, en realidad es una calavera. El cuadro es un enorme memento mori, que es como llamábamos en la época a esos cuadros que te recordaban que da igual la sabiduría y la riqueza y las pertenencias, si al final ibas a acabar algo como ese en hueso, ¿no? Y eso solamente se podía ver en el rellano de aquella escalera. Hoy está colgado en la National Gallery, pero no es en una escalera, está en una sala normal y a mucha gente le pasa por alto. Bueno, pues este cuadro sí que me lo llevaría al Museo del Prado y lo pondría en las escaleras. Muchas gracias, Javier, por visitarnos, por abrirnos las puertas a lo desconocido, por ser nuestro maestro esta tarde y enseñarnos a leer el arte y sobre todo por recordarnos que en el arte como en la vida lo más importante no es solo lo que vemos, sino lo que hay detrás de cada pincelada. Gracias a ti.